Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros 2 discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por 2ª vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por 3ª vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por 3ª vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo para indicar con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Las 2 semanas pasadas hemos estado reflexionando sobre el hecho de que la mayor parte del tiempo de nuestra vida es algo que podemos llamar un tiempo ordinario. Nuestra vida sigue su orientación habitual, vamos adelante en la dirección ordinaria, que generalmente, gracias a Dios, es la dirección correcta. Puede ser que de vez en cuando necesitemos corregir un poco la ruta, modificar un poco la dirección en la que vamos y seguir adelante ya bien orientados. Pero también es cierto que hay momentos o áreas de nuestra vida en los que no necesitamos únicamente una pequeña corrección de ruta, porque la dirección en la que vamos no está un poco equivocada, sino bastante equivocada o incluso totalmente equivocada. Podemos ir a veces por caminos totalmente incorrectos. Entonces, en esos casos, no necesitamos una pequeña corrección, sino un giro de 180 grados que nos lleve en la dirección opuesta. Y esos giros de 180 grados en nuestra alma, en nuestro corazón, es un regalo que Dios el Señor nos quiere dar en esta Pascua. El fin de semana pasado hablamos sobre las heridas que todos llevamos en el corazón, que todos llevamos en nuestro interior, y que muchas veces nos lastiman y nos hieren, o en otras ocasiones lastiman y hieren a otras personas que están a nuestro alrededor.
y reflexionamos sobre una triste verdad. Las personas que hemos sido lastimadas, lastimamos a otras. Pero Jesús tiene el poder para dar un giro de 180 grados en nuestras heridas y ayudarnos a ser personas enteras, personas de una sola pieza, personas sanadas, porque personas sanadas sanan a otras personas. Eso es lo que Jesús hizo y eso es lo que Jesús hace todavía hoy. Hoy vamos a hablar sobre otro giro de 180 grados que Dios quiere dar en nuestra vida, en una cierta área que es muy importante. Hace unos días recibí un email con una historia que no es cierta, no se la van a creer, que va a pasar, porque no va a pasar. Pero igualmente creo que nos puede orientar un poquito sobre lo que queremos hablar en esta mañana. En esta historia decía que el día del juicio final, Dios convocaba a todos los pueblos, millones y millones y millones de personas estaban delante de Él, y les decía: bienvenidos a la vida eterna. Como en el cielo somos muy caballerosos, les pido a las mujeres que ellas pasen primero, con San Pedro, para que les asigne su lugar. Los hombres, mientras tanto, hagan dos filas. Una fila para los hombres que no vivían atemorizados y sometidos por sus mujeres, y otra para los que sí vivían dominados por sus esposas. Hay mucho movimiento, hay mucha actividad, hasta que finalmente las mujeres pasan por la fila de San Pedro y son colocadas en su lugar, y los hombres quedan en sus dos filas. La fila de los hombres dominados por sus mujeres era de cientos de kilómetros de largo, y en la fila de los que no vivían con miedo ni sometidos a sus esposas había uno. Dios ve indignado esta realidad y les dice: hombres, deberían avergonzarse de ustedes mismos. Los puse como guías y cabeza de sus familias, y todos fueron dominados por sus esposas. Miren al único de mis hijos, que fue firme y que me sentí orgulloso. Aprendan de él. Dios dirige su mirada al hombre que estaba en esa fila y le dice: diles, hijo mío, ¿cómo hiciste tú para lograr ser el único en esta fila? Y el hombre responde: no lo sé, mi esposa me dijo que me pusiera aquí. El día de hoy queremos hablar de una transformación, de un giro de 180 grados que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si tuviera una varita mágica y les dijera: todo el que quiera puede tener esta cualidad, para él, para ella y para las personas que ustedes quieren, estoy seguro que todos dirían: yo quiero, yo sí quiero. Y todos estaríamos felices, o estamos felices, si esta es la cualidad por la cual nos empiezan a describir, o por lo menos una de ellas. Cuando alguien nos describe, si está presente, nos sentimos más que felices. Esta virtud o cualidad que todos queremos para nosotros y para las personas que amamos se llama valentía. En muchos lugares la Biblia nos anima a eso. Dice el Salmo 27: sean fuertes y valientes en el Señor. La valentía, a pesar de lo que puede ser a lo mejor la imagen más común que tenemos, la valentía no significa no tener miedo. La valentía es más bien no permanecer pasivo ante el miedo, es no quedarse paralizado, no quedarse sin hacer nada cuando se presente el miedo. La valentía es una fuerza mental o emocional o moral para responder al miedo. Eso es muy importante porque todos los que estamos aquí, absolutamente todos, tenemos miedos, muchos miedos. Si se ponen a investigar, y ahora es muy fácil hacerlo, no hace falta leer incluso muchos libros, uno nada más pone en Google lo que quiere investigar y te salen muchísimas opciones. Lo único que no les recomiendo es que investiguen sobre su salud, sí, porque si están un poquito agripados y ponen sus síntomas en Google, les va a decir que se van a morir. O sea, cualquier cosa que pongas de medicina es porque ya estás a punto de morir. Entonces, eso no lo busquen. Pero si ustedes buscan cuáles son los miedos más grandes o los miedos más comunes, van a encontrar muchas listas. Y en esas listas, por ejemplo, hay muchas que dicen que los principales miedos son a las arañas, a las serpientes, a las alturas, a los lugares encerrados o a los lugares demasiado abiertos. También tenemos miedo a los perros, a los rayos y truenos, a las inyecciones, al ridículo o a ser señalado socialmente, a volar en avión, y el que parece estar más extendido hoy es a los gérmenes. Sobre todo las mamás que son primerizas tienen terror a los gérmenes.
es por su primer niño, que es de cristal, ¿no? El primer niño es de cristal y no quieres que le toque nada. Entonces, si se le cae el chupón o lo que ellos meten a la boca, pues lo tomas, lo pones a hervir y una vez que ya esté limpio, ya se lo das. Ya cuando es el tercero o el cuarto, lo agarras, tú mismo lo chupas y lo vuelves a poner. Porque no pasa nada. O sea, el primero sí es de cristal, lo cuidas muchísimo, pero ya, yo soy el segundo. Yo iba a las macetas, las plantas y la tierra negra y la comida estaba buenísima. Y aquí estoy. Y también me acuerdo el sabor, estaba muy bueno. Me comía también los ladrillos, cada pedazo me los comía, me comía las tizas, a lo mejor niños no las conocen porque ya ahora no se usan esos pizarrones con ese cal blanco que se usa para escribir, eso me los comía, estaban muy buenos. Y aquí estoy, y no estoy tan mal. Entonces, sí, por supuesto que hay que tener un cierto respeto y temor a los gérmenes, pero no tanto. Pero hay otros miedos que también son bastante comunes. Por ejemplo, el miedo a manejar. Y es un miedo bastante más extendido del que nos podemos imaginar. Quizá también por la forma en que manejamos actualmente, hay muchas personas que sienten un cierto respeto, un cierto temor a manejar. O hablar en público. También hay personas que seguimos sintiendo mucho miedo cuando nos toca hablar en público. O uno que sí me he identificado yo, de niño, de tener miedo a los payasos. No sé por qué, pero es un miedo bastante extendido también. Pero aún cuando esta lista de miedos la podemos compartir bastantes, creo que estas cosas no tocan el fondo de esos miedos realmente profundos que tenemos en nosotros. De los miedos realmente grandes, lo que realmente nos quita el sueño, lo que realmente nos hace temer, no solamente un momentito que tenemos una reacción, sino grande, un miedo grande. Por ejemplo, todos tenemos miedo a las consecuencias de un compromiso definitivo en una relación. Tenemos miedo a lo que implica amar de verdad hasta el final. Tenemos miedo a los cambios y transformaciones en nuestra vida, porque cuando ya nos acomodamos a algo, no queremos que nos cambie, ¿sí? Es una frase que, por supuesto, nunca se escucha en ningún lugar, ni menos en una iglesia. Cuando dice, no me lo cambie, siempre le hemos hecho así. Dicen que cuando uno dice eso es porque ya se está empezando a morir. Y eso también pasa en una iglesia. Cuando una iglesia uno dice, no, siempre le hemos hecho así. No pasa nada, se puede hacer diferente. No, pero ¿cómo? ¿Siempre le hemos hecho así? Pues porque a veces hay que hacer diferente. Tenemos miedo muchas veces a los cambios. Nos aterroriza, y quizá más a nosotros que somos hispanos, de los chismes y las críticas sobre nosotros. Sí, que gracias a Dios no se dan, bendito a Dios. En un ambiente hispano nunca hay chismes ni críticas. Nos da miedo, mucho miedo. Nos da mucho miedo el dolor y las enfermedades. Tememos el fracaso de lo que nos emprendemos, el fracaso en nuestras familias, el fracaso en nuestras relaciones, el fracaso en nuestros estudios. Vemos el futuro con miedo y sobre todo la muerte nos llena de angustia. La valentía es tomar la decisión de actuar a pesar de esos miedos. La valentía no es no sentir el miedo, sino hacer algo a pesar del miedo. La gente valiente no es la gente que no tiene miedo. La gente que está medio loca no es la que no tiene miedo. Si la gente que es temeraria es la persona que no tiene miedo. Una persona normal siente miedos. La única diferencia es que entre una persona valiente y nosotros, o yo, es que el valiente hace algo cuando tiene miedo. No se queda paralizado, no se queda detenido. Cuando se presenta el miedo no se queda inactivo. Una persona valiente siente el miedo, pero elige actuar, hacer algo. Por ejemplo, decide seguir su conciencia o su corazón, aun cuando las consecuencias puedan ser difíciles. Es una persona que es perseverante ante la adversidad. Una persona valiente defiende lo que es justo, lo que hay que hacer a pesar de las consecuencias. Amplía sus horizontes y sale de su zona de confort, de la zona de lo puramente conocido, para ir a más. Una persona valiente también enfrenta el sufrimiento y la pérdida con dignidad y con gracia, con elegancia. Entonces, ¿quién no quisiera ser valiente? Todos queremos ser valientes, todos quisiéramos que las personas que amamos sean valientes para que vivan así, que vivan con esa libertad de poder actuar cuando se presente el miedo. Y Dios, providencialmente, viene a nuestra ayuda en la primera lectura para decirnos cómo podemos crecer en valentía. Hace unas semanas comenzamos a escuchar esta historia que se sigue extendiendo hasta hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro, la lectura de hace unas semanas, jura
a una persona que está pidiendo limosna en la calle junto con Juan, y ese milagro, esa curación milagrosa se da a conocer. Muchísima gente viene a buscarlos porque quieren conocer más sobre ese Jesús al cual ellos predican. Y por supuesto, los líderes religiosos de la época los llevan a la cárcel porque no les interesa, no quieren que se extienda esa fe en Jesús. Pedro y Juan están llamados a declarar ante una corte, ante el tribunal, y ellos, dice San Lucas en el libro, hablan con valentía y con sinceridad sobre su fe. Quienes escuchan están sorprendidos de su valentía. Al final dejan libres a Pedro y a Juan, y ellos, nada más quedarse libres, van, se reúnen con los demás creyentes y oran. Se ponen a orar, se ponen a rezar juntos. Si esa fuera nuestra situación, podríamos hacer una teoría sobre qué es lo que ellos pidieron. ¿Le pidieron acaso a Dios tranquilidad y seguridad? ¿O le pidieron la resolución de sus problemas? ¿O le pidieron a Dios el fin de la persecución? Vamos a ver qué fue lo que ellos oraron en esa ocasión. Dicen que ellos oraban así: Señor, tú hiciste el cielo, el mar y todo lo que contiene. Ellos, los que nos persiguen, solamente han conseguido que pasara lo que en tu poder y tu sabiduría tú habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Su oración es para pedir valentía, es lo único que le piden a Dios. Y esta es la consecuencia de su oración. Dice San Lucas: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era un tiempo para todos de una gracia excepcional. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Al hacer esto, al seguir predicando la palabra de Dios con valentía, acaban otra vez en la cárcel, en el tribunal, y es la historia que acabamos de leer. Cuando el sumo sacerdote, súper enojado, les dice: nosotros les habíamos advertido y prohibido de no enseñar ese nombre otra vez. Pero ahora en Jerusalén no se oye otra cosa que la predicación de ustedes. Imaginémonos en esa situación, ¿sí? El mismo grupo que sentenció de muerte a quien tú seguías, el mismo grupo que mató a Jesús, ahora van por ti. Y no es la primera vez que te lo dicen, es la segunda. Ya te lo han advertido que no lo hicieras, te vuelven a tomar, te ponen otra vez en el juicio, te han dicho no vuelvas a predicar sobre ese nombre, y ellos pueden hacerte lo mismo que le hicieron a él, y tienen el poder para hacerlo. Si esto pasara, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Seguramente la idea que nos viene primero sería decir: ¿saben qué? Perdónenme, no sabía que fuera tan malo hacer esto, me disculpo, no va a volver a pasar. Sí, no va a volver a pasar. Pedro, en lugar de hacer eso, hace otra cosa. Él les explica lo que significa la valentía. Pedro les explica qué significa tener valor. Pero antes de ver qué es lo que San Pedro les dice, vamos a recordar, nada más por un segundo, quién era San Pedro. San Pedro fue esa persona, ese primer seguidor de Jesús, ese que Dios puso como cabeza para ser la roca de la iglesia. Y ese mismo que negó 3 veces que conocía a Jesús, no ante la policía, no ante la autoridad, sino ante una niña que tendría entre 10 y 14 años. Si la niña le pregunta: ¿tú no eres de los seguidores? Y él se llena de miedo y dice: no, yo no le conozco. Ante una niña de la edad de miedo, por ahí 12, 13, lleno de miedo, Pedro niega 3 veces conocer a Jesús. Apenas unas horas después de haberle dicho: yo nunca te negaré, yo daré mi vida por ti. Este Pedro que sufrió tanto miedo, que negó a Jesús 3 veces, es el mismo que verá Dios en el Evangelio, recibió esa sanación de Dios, de Jesús, cuando le dice, le hace decir 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le cura el corazón. Y este Pedro es el que nos va a dar un consejo que puede transformar nuestra vida para bien y hacernos un agente de cambio, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Entonces, en lugar de disculparse por lo que no debe, Pedro responde: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ante esa insistencia de no predicar más el nombre de Jesús, Pedro les dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a decir esto juntos, en voz alta: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en este día en que Dios nuestro Señor
quiere ayudarnos a dar ese giro de 180 grados en nuestra alma. Es día de preguntarnos, ¿a qué le tengo miedo? ¿A quién le tengo miedo? Porque nuestro miedo hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y hay que enfrentarlo. El problema con el miedo no es solo lo que yo siento. El problema con el miedo es que si bien el miedo me mantiene alejado de algo, puede ser que algún día el miedo me mantenga también alejado de Dios. Ese es el riesgo que tenemos con los miedos. Y además el miedo no nos deja llevar la vida más plena que Jesús quisiera que nosotros lleváramos. Por eso hoy queremos nosotros, hoy y estos días que vienen, conocer nuestros miedos, aceptarlos como parte de nosotros y enfrentarlos para lograr actuar con valentía, no para no sentirlos, no podemos dejar de sentirlos, pero actuar con valentía, no quedarnos paralizados por el miedo. Dios te dice hoy a ti lo que dice en el Salmo 27, sé fuerte y valiente de corazón, tú que confías en el Señor. Pero ¿cómo puedo ser valiente? ¿Cómo puedo crecer en valentía? Vamos a poder hacer dos cosas esta semana. La primera es seguir el ejemplo de San Pedro, orar pidiendo a Dios valentía. Suena algo lógico, y más estando en la iglesia, pero yo me lo pregunté a mí mismo, y la verdad, yo creo que puedo contar con los dedos de la mano las veces que he pedido a Dios pidiéndole valentía. Hoy es un día para aprender que podemos orar pidiendo a Dios valentía para afrontar nuestros miedos. Y puede ser una oración muy simple, una oración bastante simple, algo como, Dios, tú eres Dios y yo no. Ni tampoco es Dios eso que me hace tener miedo. Señor, dame la valentía que necesito. Y el segundo paso que podríamos hacer es cambiar nuestro enfoque, cambiar el centro de nuestra vida. Ordinariamente tenemos miedo porque vemos lo que tenemos con nuestras capacidades. Uno dice, yo no puedo hacer eso. Pero si vemos no nosotros, sino la capacidad que Dios tiene, cambia nuestra perspectiva. Vamos a pedir a Dios también que nos dé ese regalo de no ver lo que nosotros podemos hacer únicamente, sino lo que Él puede hacer con nosotros. Dios quiere regalarnos en esta Pascua ese giro de 180 grados en relación con nuestros miedos. ¿Y por qué es importante? Porque en el polo opuesto de lo que tú temes está ese Dios que te ama y que quiere estar contigo.